Dicen que hay casas donde las paredes hablan, pero nadie las escucha. En la mansión del millonario Vargas, esas paredes no solo hablaban, lloraban, y mientras todos celebraban el matrimonio del año, con champán, violines y sonrisas fotogénicas, solo una persona oyó el llanto. No era una invitada, no era una periodista, era la empleada. Esa mujer sencilla, invisible para los ojos de los ricos, fue quien escuchó lo que nadie quiso oír. Y a partir de ese instante, su vida cambió. Porque cuando una verdad quiere salir a la luz, no hay muro, dinero ni apellido que pueda detenerla. Elena había llegado a esa casa como tantas otras, buscando trabajo, estabilidad, un poco de paz. Lo que no imaginaba era que su humildad escondía poder, y que ese poder iba a enfrentarse a un monstruo construido de secretos, apariencias y miedo. Lo que hizo con su silencio fue mucho más que resistir, fue observar, entender, planear, porque no siempre los héroes llevan capa, ni los villanos usan máscaras. A veces, el mal huele a perfume caro y se sienta en la cabecera de la mesa. Y a veces, la justicia llega con delantal y mirada limpia. La verdad salió a la luz en el momento menos esperado, durante la boda. Lo que escondían detrás de esas paredes era algo que nadie habría creído posible, y sin embargo, ahí estaba, respirando, llorando, esperando ser liberado. Ella cambió su destino el día que decidió escuchar. Y su venganza fue perfecta, porque no buscó destruir, sino revelar. En una sola noche, Elena pasó de ser una simple empleada a ser la voz que derrumbó un imperio familiar. Jamás imaginaron esto, pero el día que todo cambió no vino con gritos, sino con un susurro. Esta no es una historia sobre dinero, es una historia sobre verdad, sobre cómo lo que escondían terminó volviéndose su condena. Y también sobre cómo una mujer sencilla demostró que el poder más grande no está en el lujo, sino en la conciencia. La sorpresa de su vida fue descubrir que, incluso cuando te obligan a callar, puedes convertir el silencio en tu mejor arma. Porque cuando bajaron la guardia, la empleada escuchó los llantos y con ellos cambió el destino de todos. Así que, antes de seguir leyendo, te pregunto, ¿cuántas veces has oído algo que otros prefieren callar? ¿Y qué hiciste con eso? Tal vez, después de conocer la historia de Elena, empieces a escuchar diferente, porque a veces las paredes lloran, pero solo los valientes deciden entender por qué. Desde el primer paso que Elena dio en aquella mansión, entendió que no era una simple empleada. Aunque la habían contratado para ayudar con los preparativos del gran día, como decían todos en voz baja, su instinto le dijo otra cosa. Había algo raro en el aire, algo pesado, como cuando una casa parece demasiado silenciosa para estar llena de gente rica moviéndose de un lado a otro, organizando una boda millonaria. Ella siempre había tenido esa sensibilidad que otros llamaban intuición y que a veces parecía brujería, pero que en realidad era observación, paciencia y mucha vida vivida. Su humildad escondía poder, porque había visto más cosas doña Elena que cualquiera de esos convidados con copa de champán en la mano. Mientras colocaba flores en los salones y planchaba las mantelerías finas, escuchaba conversaciones que los demás no percibían. Y ahí empezó a formarse la primera señal de alerta. Hablaban de la novia como si fuera un premio, no como una mujer. El día que todo cambió, no había llegado todavía, pero el clima ya estaba montado. La sorpresa de su vida esperaba detrás de una pared, literal, aunque eso aún nadie lo sabía. Lo que escondían no era un simple secreto de familia, era un secreto bien guardado, tan bien guardado que iba a terminar rompiendo todo durante el propio banquete. A los ojos domesticados de fuera, el novio era el sueño de cualquier revista. Joven, elegante, dueño de varios negocios, heredero de una fortuna que no se comentaba en cifras, porque cuando el dinero es demasiado grande, la gente deja de decir números
y solo dice, es millonario. Pero Elena miraba más hondo. Ella cambió su destino el día que decidió no aceptar más las versiones que le daban y empezó a construir las suyas. Ella sabía leer detalles pequeños, la forma en que él hablaba con los empleados, demasiado correcto, demasiado medido, sin una sola palabra fuera de lugar, como quien ensaya frases para quedar limpio en la memoria de testigos. Sabía también que la madre del novio sonreía mucho, pero solo con la boca, nunca con los ojos, y sabía que en esa casa había zonas enteras que estaban prohibidas, incluso para el personal. ¿Prohibidas por qué? Nadie explicaba. No suba al ala antigua, por favor, le dijeron el primer día. Ah, sí, qué frase tan peligrosa para alguien que entiende que el poder casi siempre se esconde donde la luz no entra. Lo que hizo con su silencio, en ese primer momento, fue anotar, guardar, no denunciar, porque aprender a callar, mi querido lector, también es una forma de prepararse para cuando todo se reveló. Elena había trabajado en muchas casas, casas donde había amor de verdad, casas donde había respeto y casas donde había puro teatro social para que vecinos y amigos creyeran que allí vivía la familia perfecta. Y si algo había aprendido es que nadie protege una puerta cerrada sin motivo. Esa mansión tenía más de una puerta cerrada. Y no estoy hablando de la seguridad normal de gente rica, no. Estoy hablando de puertas reforzadas por dentro, pasillos con cámaras apuntando al personal y llaves que solo el patriarca llevaba colgadas al cuello, como un sacerdote que protege reliquia. Ella notó eso el primer día, porque la empleada tenía razón cuando decía que en toda casa poderosa hay una historia que no puede salir al sol. Y créame, lector, la verdad salió a la luz siempre, tarde o temprano. En esa casa, la palabra familia sonaba más como un contrato que como un abrazo. Y cuando alguien vive así, bajo contrato emocional, cualquier ruido fuera del guión se convierte en amenaza. Por eso, cuando Elena escuchó lo que escuchó, en esa noche que estaba destinada a ser celebración, comprendió en un segundo que su vida ya no sería igual. Su venganza fue perfecta, pero todavía no llegamos ahí. La boda iba a ser el gran evento del año, no solo por el dinero invertido, ni por los convidados importantes, políticos, empresarios, gente que toma decisiones en salones donde usted y yo nunca vamos a entrar, sino por el mensaje. Esa boda era una declaración pública. Nuestra familia es unida, poderosa, limpia. Era casi una campaña de imagen, y cuando una boda es usada para limpiar reputación, escuche esto con atención, porque casi nadie te lo dice. Es porque hay manchas grandes en juego. Jamás imaginaron esto, pero hasta el staff temporal, como Elena, había recibido instrucciones claras: no hablar con la prensa, no aceptar preguntas, no comentar nada que viera dentro de la casa. Usted se da cuenta, ¿verdad? Para planchar servilletas no hace falta contrato de... Eso ya dice todo. Y aún así, ellos pensaban que ella era una simple trabajadora más, invisible, intercambiable, fácil de descartar. Eso siempre es un error, porque es justamente cuando bajaron la guardia que la gente como Elena ve lo que nadie más ve, y ese nadie más ve es lo que les destruye después cuando piensan que ya ganaron. Ese día, antes de que empezaran a llegar los autos negros de lujo, Elena fue enviada al ala antigua con una excusa tonta. Revise si hay polvo en las molduras. ¿Polvo? En una parte de la casa donde supuestamente nadie entraba hacía años. Ella subió igual, tranquila, porque hay momentos en la vida en que uno entiende que el universo te está diciendo, mira ahora. Caminó por ese pasillo estrecho, más frío que el resto de la casa, con luz más baja, y notó algo que heló la sangre. Se oía algo. No era música, no era tubería, no era viento, era llanto. Lloraban detrás de la pared, lloraban ahogado como quien no puede llorar con libertad.
Y no era un llanto viejo, de esas casas que guardan ecos. Era fresco, vivo, presente. En ese instante, todo se reveló dentro de ella. Lo que escondían no era un objeto, era una persona llorando. Y ahí, mi querido lector, empezó el día que todo cambió, aún antes de que el novio dijera acepto, porque a partir de ese sonido, Elena dejó de ser empleada y pasó a ser testigo. Y un testigo así, con memoria limpia y ojos atentos, puede derrumbar familias enteras con una frase. La mansión parecía un escenario de película esa noche. Habían colocado arreglos de rosas blancas en cada esquina, candelabros iluminando el mármol, música suave de cuerdas en vivo, todo pensado para que la boda del millonario fuera recordada como perfecta. Pero usted y yo sabemos que la perfección pública muchas veces tapa el dolor privado. Elena, mientras servía copas y acomodaba discretamente las sombras de los invitados importantes, seguía con el corazón agitado por lo que había escuchado arriba, ese llanto ahogado detrás de la pared. Ese sonido no salía de su cabeza. La empleada tenía razón en no ignorarlo, porque su humildad escondía poder, y poder, en este caso, era información. Lo que hizo con su silencio fue observar más. Nadie sospechaba de ella. La verdad salió a la luz, primero dentro de su propia mente. Lo que escondían arriba no era un capricho, era una urgencia humana, y ella entendió que desde ese segundo no era una simple empleada, era la única que había escuchado, era la única que podía cambiar el rumbo. Cuando la ceremonia comenzó, todos estaban allá afuera, bajo una gran carpa transparente en el jardín, con luces cálidas que colgaban como estrellas bajas. La novia entró de blanco, impecable, caminando al lado del padre, sosteniendo un ramo tan pesado de flores que parecía más una cadena que un adorno. Y aún así sonreía. Sonreía como quien dice, estoy bien, pero en los ojos había otra historia. Ella cambió su destino al aceptar casarse con ese hombre. Eso decían las revistas que habían sido autorizadas a cubrir el evento. Pintaban la boda como un cuento de hadas, la alianza perfecta. Pero usted ya sabe que cuando alguien insiste tanto en la palabra perfecta, es porque teme que se note la grieta. Elena miraba a la novia y sentía algo raro, un nudo en el estómago, como si la estuvieran entregando, no casando. Ese tipo de detalle, querido lector, se reconoce con experiencia. Y Elena tenía experiencia. Jamás imaginaron esto, pero ella estaba uniendo las piezas. Una novia que parece prisionera elegante, una casa con áreas prohibidas, un llanto escondido en las paredes. Algo no cerraba. Durante los votos, el ambiente se volvió aún más extraño. El novio tomó la mano de la novia y con voz suave, demasiado suave, casi ensayada, habló sobre respeto, cuidado, lealtad, palabras bonitas, palabras limpias, pero palabras limpias también se usan para tapar manchas Elena sucias. Miró alrededor. La madre del novio tenía el cuerpo rígido, como si temiera que alguien se levantara de un momento a otro a gritar lo que no debe decirse en público. El padre, en cambio, sonreía con una tranquilidad peligrosa, esa calma que solo tienen los que creen controlar todas las piezas del tablero. La empleada tenía razón al pensar que ese hombre confiaba demasiado, porque es justamente cuando bajaron la guardia, cuando sienten que ya ganaron, que todo se les cae encima. Ella ya estaba pensando, si hay alguien llorando en esa casa, en el ala antigua, ¿por qué nadie subió aún? ¿Por qué nadie escucha? ¿O será que todos escuchan y fingen que no? La sorpresa de su vida estaba por llegar, pero en silencio, como llega la lluvia antes de que truene. Mientras eso pasaba abajo, en el jardín, Elena pidió permiso para ir a la cocina a buscar más bandejas. No era verdad. Ella no iba por bandejas, ella iba por respuestas. Y aquí está un detalle importante. Usted quizá crea que el poder es gritar, el poder es amenazar, el poder es golpear la mesa.
Pero le digo algo que pocas personas saben. Muchas veces, el poder real es caminar tranquila, sin hacer ruido, y mirar lo que nadie debe mirar. Su venganza fue perfecta porque empezó sin que nadie notara que era venganza. Subió las escaleras de nuevo al ala antigua, escuchando, conteniendo la respiración. Los pasillos estaban más fríos esa noche, como si el clima mismo supiera que todo se reveló dentro de esa casa, aunque los invitados aún no. Y ahí, delante de la misma pared vieja, escuchó otra vez. Lloraban. Esta vez no era solo llanto, era una voz débil diciendo «por favor». Y ese «por favor» partió a Elena por dentro, porque «por favor» es una palabra que solo dice alguien que ya perdió todo lo demás. Elena apoyó la mano en la pared. No había cuadro, no había mueble, no había nada que la justificara arquitectónicamente. Era como si el pasillo hubiera sido reformado para ocultar algo detrás. Y usted sabe que los ricos aman reformar casas antiguas para esconder pecados modernos. Tocó el muro con los nudillos. Era hueco, hueco. Y en ese hueco había alguien respirando del otro lado. Ahí, en ese instante, el día que todo cambió dejó de ser teoría futura y se volvió presente puro. Lo que escondían y si era humano, había crimen. Elena, con el corazón golpeando el pecho, entendió una cosa esencial. Si denunciaba ahora, durante la boda, nadie la iba a escuchar. Iban a decir que estaba inventando, que quería dinero, que buscaba arruinar la fiesta. La iban a llamar loca. Y usted sabe cómo funciona eso. Siempre es más fácil decir ella está exagerando que aceptar nosotros hicimos algo imperdonable. Entonces tomó otra decisión. No iba a hablar todavía, iba a actuar, iba a mirar más de cerca. Y lo que hizo con su silencio esa noche fue preparar el principio de algo que esa familia jamás imaginó, porque lo que estaba detrás de esa pared no iba a quedarse callado para siempre. Cuando Elena volvió al pasillo del ala antigua, el sonido se había vuelto más claro, como si quien lloraba hubiera sentido su presencia del otro lado. A veces, el dolor reconoce el alma que puede entenderlo. Ella apoyó la oreja contra el muro y el eco le devolvió un suspiro entrecortado. Era la voz de una mujer, frágil, asustada, pero viva. En ese instante el tiempo pareció detenerse. Afuera seguía el banquete, la música, las risas falsas, los brindis con copas de cristal, pero allí, en ese corredor oscuro, todo se reducía a 2 respiraciones separadas por una pared. ¿Quién está ahí?, susurró Elena con miedo y ternura. Del otro lado, apenas un hilo de voz respondió: «Ayúdame». Fue suficiente para que la sangre le hirviera. La verdad salió a la luz dentro de su mente como un relámpago. Lo que escondían no era un rumor, ni un error. Era una persona prisionera, una mujer viva encerrada en las paredes de una mansión de oro. Y ahí, querido lector, empezó la parte más peligrosa, la de mirar la verdad a los ojos y decidir qué hacer con ella. Elena retrocedió unos pasos temblando. Su corazón quería correr, pero su mente se mantuvo fría. Había trabajado con demasiados ricos como para no entender cómo funciona su lógica. Los escándalos son más temidos que los crímenes. Su humildad escondía poder, porque sabía cuándo hablar y cuándo callar. Esa noche eligió callar, no por cobardía, sino por estrategia. Ella cambió su destino no con gritos, sino con precisión. Sabía que si iba a la policía sin pruebas, terminaría despedida, humillada o peor. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender quién era esa mujer. Volvió a bajar a la cocina, a fingir normalidad. Sirvió copas, limpió platos, sonrió. Todo mientras su mente armaba un plan. Jamás imaginaron esto. Pero mientras ellos brindaban por el amor eterno, Elena se preparaba para exponerlos. Lo que hizo con su silencio esa noche fue construir un puente entre la verdad y la evidencia. Y cuando una mujer así empieza a planear,
Nadie puede detenerla. Más tarde, ya pasada la medianoche, cuando los invitados más importantes se habían marchado y la mansión se llenaba del eco de las risas cansadas, Elena volvió al pasillo prohibido. Esta vez llevó una linterna pequeña que usaba para limpiar debajo de los muebles. La encendió y comenzó a revisar cada centímetro de la pared. Notó una grieta casi invisible, una línea vertical donde el yeso tenía un color distinto. Golpeó suavemente y escuchó un sonido hueco. Su respiración se aceleró. Siguió la línea con los dedos hasta el piso y sintió una ranura, una puerta oculta. La empleada tenía razón, murmuró, confirmando lo que su instinto le había dicho desde el primer día. No era una simple empleada, era la única que había prestado atención. Empujó la ranura, pero no cedió. La cerradura estaba por dentro. Escuchó un ruido leve, algo como una cadena, y luego un suspiro. «No puedo abrir», dijo la voz débil del otro lado. «¿Quién eres?», preguntó Elena, y la respuesta la dejó sin aire. «Soy la hermana del novio». Por un segundo, todo giró. La sorpresa de su vida acababa de estallar frente a sus ojos. La hermana del novio, pero todos hablaban de ella como si hubiera muerto hacía años, víctima de un accidente. Así lo decía la prensa. Así lo confirmaban las fotos familiares cuidadosamente seleccionadas en el salón. Ella, la joven alegre, caritativa, la dulce memoria del clan millonario, estaba viva y encerrada. La historia oficial era una mentira, una cortina elegante para tapar una vergüenza monstruosa. Elena sintió rabia, impotencia, pero también una claridad feroz. Entendió que lo que escondían no era solo una persona, sino una historia completa, el escándalo que podía destruir un imperio. Y cuando alguien guarda algo tan grande, no lo hace por error, sino por conveniencia. El día que todo cambió había llegado y nadie, ni el poderoso novio, ni su madre, ni los invitados que brindaban con sonrisas de porcelana, sospechaba que una mujer con delantal tenía en sus manos el destino de todos. Elena bajó de nuevo, disimulando. Afuera, los fuegos artificiales comenzaban. El «sí acepto» ya había sido dicho. Los fotógrafos aplaudían, los músicos tocaban más fuerte y el aire olía a champán y a mentira. Lo que hizo con su silencio fue aún más valiente que un grito. Decidió no actuar todavía. Decidió esperar el momento exacto, porque sabía que si lo revelaba esa noche, la hermana moriría antes del amanecer, pero si esperaba, podía derrumbarlos a todos de un golpe. Su venganza fue perfecta porque se cocinó a fuego lento mientras ella seguía sirviendo, limpiando y fingiendo que no sabía nada. En su mirada se encendió algo nuevo, una luz que solo tienen quienes han sido testigos de lo imperdonable. Lo que escondían, murmuró entre dientes, será su ruina. Y así, con el sonido del último brindis de fondo, juró en silencio que rescataría a esa mujer. Porque a veces, cuando bajaron la guardia, es cuando la verdad se levanta, se viste de coraje y empieza su propio banquete de justicia. Esa noche, cuando los últimos convidados se marcharon y la mansión quedó medio a oscuras, con las luces amortiguadas por el cansancio de la fiesta, Elena se refugió en la despensa. Su respiración seguía temblorosa, pero su mente ya estaba trabajando con precisión quirúrgica. La hermana del novio estaba viva, encerrada, en una pared, y nadie parecía notarlo. La verdad salió a la luz dentro de ella con una claridad que dolía. Lo que escondían era más profundo que un crimen. Era una herida familiar que se había maquillado con dinero y silencio. La empleada tenía razón desde el principio, y ahora, en medio del eco de los platos sucios y el olor a flores marchitas, entendió que su humildad escondía poder. Tenía que usar ese poder con inteligencia, no con rabia, porque la rabia destruye, pero la estrategia libera. Su venganza fue perfecta porque empezó esa misma noche, con un cuaderno viejo y un plan trazado entre la luna y el miedo. Durante días fingió rutina,
Barría, limpiaba, cocinaba, sonreía. Mientras tanto, cada noche subía al ala antigua con el pretexto de revisar los pasillos y hablaba con la mujer detrás del muro. Le llevaba agua, pedazos de pan, palabras, le devolvía un poco de humanidad en medio del encierro. Lo hacía en silencio, sin que nadie sospechara. Jamás imaginaron esto, pero esa empleada discreta se había convertido en la sombra que los observaba a todos. Con cada palabra que escuchaba, con cada pista que recogía, iba completando el rompecabezas. La familia la había encerrado porque la hermana había descubierto algo imperdonable sobre el negocio de su padre y se había negado a callar. En su rebeldía había firmado su condena, y entonces la solución familiar fue desaparecerla. El día que todo cambió fue el día que Elena escuchó ese llanto, porque ahora la verdad tenía testigo, y los secretos, cuando son observados, comienzan a pudrirse. Elena sabía que no podía confiar en nadie. Los guardias estaban comprados, las cámaras controladas, los empleados eran leales al salario, no a la verdad. Así que empezó a construir su propio sistema. Robó las llaves del ama de llaves, memorizó los horarios de los dueños, aprendió los patrones de la seguridad, los movimientos del personal. Ella cambió su destino con cada paso silencioso que daba, con cada decisión medida. Lo que hizo con su silencio fue más revolucionario que cualquier grito. Esperó. Esperó hasta que el propio novio, ya convertido en esposo, mostrara la soberbia de los impunes, y la mostró. Una noche lo escuchó discutir con su madre. La conversación, cortante y fría, se filtró por el pasillo. «Nadie debe saber que está viva», dijo él. «Si esa historia sale, estamos muertos». Lo que escondían era un monstruo de dinero, tráfico de influencias y mentiras familiares, y Elena lo entendió todo. Lo sabía ya. Tenía que sacar a esa mujer de la pared. Fue entonces cuando el destino empezó a moverse a su favor. Una tarde, el matrimonio del millonario salió de viaje. Luna de miel en Suiza, decían los periódicos, con fotos de felicidad que solo existían para las cámaras. Cuando bajaron la guardia, Elena se quedó sola en la mansión, con los empleados de confianza fuera, y un silencio que parecía hecho para ella. Subió al ala antigua, llevó herramientas de la bodega y empezó a trabajar. Golpeó con cuidado el yeso y el muro cedió. La grieta se abrió como una herida liberada. Detrás, en una habitación pequeña, húmeda, había una mujer pálida, con el cabello largo y enredado, los ojos encendidos de esperanza y miedo. «Gracias», dijo apenas con voz. Elena no contestó, solo la abrazó, porque hay momentos en los que las palabras sobran y el gesto lo dice todo. En ese abrazo se fundieron dos destinos, la que había sido encerrada y la que había decidido mirar, y ambas sabían que todo se reveló esa noche. Elena escondió a la hermana en la casa del jardinero, una casita vacía al fondo del terreno. Le dio ropa, comida, un nombre falso. La sorpresa de su vida fue darse cuenta de que, incluso después de tanto dolor, aquella mujer aún tenía fuerza. «No quiero escapar», le dijo. «Quiero que el mundo sepa lo que me hicieron». Ahí, Elena comprendió que su papel no era solo liberar, sino también revelar. Y con ese propósito comenzó la parte más arriesgada: reunir pruebas, documentos, grabaciones, contratos, papeles olvidados en cajones, todo lo que pudiera demostrar lo que escondían, porque la justicia no se hace con coraje solo, se hace con pruebas. Y mientras los periódicos publicaban fotos de la pareja feliz en los Alpes, Elena, en la oscuridad de la mansión, preparaba el amanecer de la verdad. La empleada tenía razón. Su humildad escondía poder, pero ahora ese poder estaba a punto de volverse público. El día que todo cambió aún no había terminado. Lo más fuerte estaba por venir. La mañana en que los esposos regresaron de su viaje, el aire de la mansión tenía un peso distinto. No era solo la humedad previa a la lluvia,
Era ese silencio que se siente cuando algo invisible está a punto de romperse. Elena lo sabía. Caminaba con calma, el delantal limpio, la mirada serena, como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de ella todo hervía. Había pasado semanas juntando pruebas, documentos, grabaciones, cartas antiguas, incluso una confesión escrita por la propia hermana, guardada en el fondo de un libro de misa. Todo lo que escondían estaba ahora ordenado, etiquetado y listo para ser visto por el mundo. Su venganza fue perfecta, no porque buscara castigo, sino porque estaba hecha de justicia. El día que todo cambió había llegado y nadie lo sospechaba. La verdad salió a la luz, primero en su mirada, luego en cada palabra que eligió con cuidado. Ya no había miedo, solo propósito. Y ese propósito brillaba más fuerte que el oro que decoraba aquella casa. Esa mañana, la familia organizó un desayuno de bienvenida. Todo debía parecer normal. El novio hablaba de inversiones, la madre sonreía fingiendo tranquilidad, y los empleados se movían como si el aire no estuviera envenenado de secretos. Elena servía el café observando. Esperó el momento exacto. Cuando todos estaban sentados, colocó un sobre blanco en el centro de la mesa. «Esto es para ustedes», dijo con voz suave. Nadie entendió. El novio frunció el ceño. La madre la miró como si no existiera. Elena dio un paso atrás, firme, mientras el silencio se hacía pesado. El padre abrió el sobre y empezó a leer. Primero vino la confusión, luego el terror, fotos, papeles, cartas, grabaciones, todo lo que escondían. La hermana, viva, libre, estaba en cada imagen, testimonio del horror, y fue entonces, querido lector, cuando todo se reveló. Los rostros cambiaron de color, las manos temblaron, los ojos se llenaron de pánico. Jamás imaginaron esto. La empleada tenía razón desde el primer día. Mientras ellos intentaban entender cómo, Elena habló. No gritó, no acusó, solo habló. «La encontré detrás de la pared», dijo, con voz que no necesitaba subir el tono. «Y ustedes la dejaron allí». Cada palabra cayó como una piedra en el agua. No había defensa posible. La hermana, escondida hasta ese momento, entró a la sala. El silencio se rompió con un suspiro colectivo. Nadie se movió, ni los guardias, ni los sirvientes, nadie. La novia miró a su nuevo esposo y el gesto que hizo fue más poderoso que 1000 juicios. Se levantó, le quitó el anillo y lo dejó sobre la mesa. Ella cambió su destino, pensó Elena, porque eligió no ser parte del engaño. En ese instante, el peso de los años de silencio se volvió polvo. Lo que hicieron con su arrogancia se desmoronó en segundos. Lo que hizo con su silencio, Elena, fue transformar la historia. Los medios llegaron al día siguiente. Las noticias se extendieron como fuego. El escándalo del matrimonio del millonario, decían los titulares. La verdad salió a la luz y no hubo manera de volverla a ocultar. Lo que escondían detrás de los muros se convirtió en símbolo de corrupción, abuso y poder enfermo. Las autoridades intervinieron, los negocios se desplomaron, los nombres que antes inspiraban respeto ahora eran sinónimo de vergüenza. Y en medio del caos, Elena seguía igual, sencilla, tranquila, con la mirada limpia. Su venganza fue perfecta porque no destruyó con odio, sino con verdad. La sorpresa de su vida fue descubrir que el poder real no está en el dinero, sino en la conciencia. Que había entrado como una simple empleada, se marchó como alguien que cambió el destino de todos, porque cuando bajaron la guardia, fue su voz, su pequeña voz, la que derrumbó una mansión entera. Tiempo después, en el pueblo, la gente aún hablaba de ella. Algunos la llamaban heroína, otros milagro. Pero Elena nunca quiso títulos, solo deseaba justicia. Había aprendido algo que muy pocos entienden. A veces, los grandes secretos no se destruyen gritando, sino escuchando. Su humildad escondía poder
y ese poder era la capacidad de ver lo que los demás ignoran. Lo que hizo con su silencio fue oír, entender y luego actuar con sabiduría. Y aunque el mundo siguió girando, aquella historia se convirtió en leyenda. La casa fue vendida, las paredes derrumbadas, pero el eco de aquel llanto sigue flotando en la memoria de todos los que alguna vez cruzaron su puerta, porque lo que escondían no era solo una mujer, era una verdad que tardó años en nacer. Y cuando finalmente nació, cambió para siempre la vida de todos, porque sí, mi querido lector, la empleada tenía razón. Dicen que hay casas donde las paredes hablan, pero nadie las escucha. En la mansión del millonario Vargas, esas paredes no solo hablaban, lloraban. Y mientras todos celebraban el matrimonio del año, con champán, violines y sonrisas fotogénicas, solo una persona oyó el llanto. No era una invitada, no era una periodista, era la empleada. Esa mujer sencilla, invisible para los ojos de los ricos, fue quien escuchó lo que nadie quiso oír. Y a partir de ese instante, su vida cambió, porque cuando una verdad quiere salir a la luz, no hay muro, dinero ni apellido que pueda detenerla. Elena había llegado a esa casa como tantas otras, buscando trabajo, estabilidad, un poco de paz. Lo que no imaginaba era que su humildad escondía poder y que ese poder iba a enfrentarse a un monstruo construido de secretos, apariencias y miedo. Lo que hizo con su silencio fue mucho más que resistir, fue observar, entender, planear, porque no siempre los héroes llevan capa, ni los villanos usan máscaras. A veces, el mal huele a perfume caro y se sienta en la cabecera de la mesa, y a veces, la justicia llega con delantal y mirada limpia. La verdad salió a la luz en el momento menos esperado, durante la boda. Lo que escondían detrás de esas paredes era algo que nadie habría creído posible. Y sin embargo, ahí estaba, respirando, llorando, esperando ser liberado. Ella cambió su destino el día que decidió escuchar, y su venganza fue perfecta, porque no buscó destruir, sino revelar. En una sola noche, Elena pasó de ser una simple empleada a ser la voz que derrumbó un imperio familiar. Jamás imaginaron esto, pero el día que todo cambió no vino con gritos, sino con un susurro. Esta no es una historia sobre dinero, es una historia sobre verdad, sobre cómo lo que escondían terminó volviéndose su condena, y también sobre cómo una mujer sencilla demostró que el poder más grande no está en el lujo, sino en la conciencia. La sorpresa de su vida fue descubrir que incluso cuando te obligan a callar, puedes convertir el silencio en tu mejor arma, porque cuando bajaron la guardia, la empleada escuchó los llantos y con ellos cambió el destino de todos. Así que, antes de seguir leyendo, te pregunto, ¿cuántas veces has oído algo que otros prefieren callar? ¿Y qué hiciste con eso? Tal vez, después de conocer la historia de Elena, empieces a escuchar diferente, porque a veces las paredes lloran, pero solo los valientes deciden entender por qué.